licenciado en Derecho de la Universidad de Costa Rica, notario público desde 1993, tiene el grado de máster en Derecho de Familia por la Universidad Internacional de La Rioja, Barcelona, España. Tiene amplia experiencia como congresista internacional en Derecho de Familia. Fue profesor en la Universidad de Costa Rica de los cursos de Derecho de Familia y Problemas Actuales del Derecho de Familia. Laboró como asesor del régimen de mutualidad del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos y del Tribunal de Ética de la Cámara Costarricense de Corredores de Bienes Raíces. Desde hace 32 años es abogado litigante en Derecho de Familia. Es abogado director del bufete Román y Asociados. También es mediador, conciliador y negociador desde el 2021. Adelante. Muy buenas noches. Primero quiero agradecer muchísimo a don Naín, director de la Comisión de Familia, también a usted, don Federico Torrealba. Muchísimas gracias por la oportunidad. Muy honrado de estar por acá y, por cierto, muy valiosa su exposición del lunes. Me invitaron para hablar un poquito de las uniones de hecho y sus efectos patrimoniales. Vamos a procurar hablar, primero dar una reseña histórica de lo que ha sido la normativa, la evolución de las convivencias de hecho. También, al final de la exposición, vamos a también informarles o darles una ponencia sobre lo que consideramos no está tan bien en las uniones de hecho. Para ello indicamos que la Constitución Política en el artículo 51 establece que la familia como elemento natural y fundamento de la sociedad tiene derecho a la protección especial del Estado. Igualmente tendrán derecho a esa protección la madre, el niño, la niña, las personas mayores y las personas con discapacidad. Es decir, que la familia tiene una protección especial. Esto lo regulan todas las constituciones del mundo. Por ejemplo, en España lo regula el artículo 39 de la Constitución española. También el matrimonio es protegido en las diferentes constituciones, indicando que el matrimonio es la base esencial de la familia y descansa en la igualdad de derechos entre los cónyuges. La Constitución española, por ejemplo, lo regula en el artículo 32 y más adelante vamos a ver una curiosidad de ese artículo 32 de la Constitución española. Esta protección de las convivencias de hecho se encuentra como derecho humano en la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948, en cuyo artículo 16 señala que los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho sin restricción alguna, por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia. No es solo casarse, sino también fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. En el punto 3 señala que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad, que tienen derecho a la protección del Estado. Pasamos a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos del 22 de noviembre de 1969, que viene también a regular que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad, que se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia. Nos referimos a los diferentes tipos de familia, no únicamente a la matrimonial. Y, por ejemplo, el Parlamento Europeo, el 15 de enero del 2003, hizo una recomendación y señaló que se deben reconocer las relaciones no matrimoniales, tanto entre personas del mismo sexo, y que se les recomendó que se les concedan los mismos derechos que aquellas que celebran matrimonio. Y vieran qué curioso, porque por ejemplo desde el 2003 se hace esta recomendación a los países europeos y por ejemplo en España no existe una regulación
de las convivencias de hecho en el Código Civil. En España existen diferentes derechos forales y, por ejemplo, en Cataluña se regula la convivencia de hecho, muy similar que aquí en Costa Rica. Pero en el derecho estatal no hay una regulación de las convivencias de hecho como lo tenemos aquí en Costa Rica, a pesar de que el Parlamento Europeo les recomendó que regularan las convivencias de hecho y que les dieran los mismos derechos como los matrimonios. Veamos algunas diferencias y similitudes del matrimonio y las uniones de hecho. Primero, la formalización. Es lo que se le achaca, lo que más se le destaca a las diferencias entre un matrimonio y una unión de hecho, por supuesto, porque el matrimonio se formaliza en su celebración, en sus diferentes formas. El matrimonio religioso, el matrimonio civil. Y para ello se tienen que cumplir algunos requisitos del artículo 24 del Código de Familia, que establece que el religioso surte los mismos efectos que el matrimonio civil, que evidentemente ahora se puede realizar ante el mismo funcionario del registro civil, también ante un notario público y por supuesto también el matrimonio religioso. Mientras que las convivencias de hecho, pues hay que reconocerlas con fundamento en el artículo 245, siguiendo el respectivo procedimiento. En cuanto a la disolución, pues la muerte de los convivientes, la muerte también de los cónyuges, las causales de divorcio y también la nulidad del matrimonio. En el tema de los reconocimientos de unión de hecho, las uniones de hecho, se habla más bien de una cesación de las convivencias de hecho. Eso lo establece el Código Procesal de Familia. Efectos. Muchas veces decimos que las uniones de hecho, artículo 245, lo que surten son efectos patrimoniales, pero no es tan cierto. Surten diferentes efectos. Por ejemplo, efectos sociales, llámese el seguro social, la visita conyugal, efectos personales, pensión alimentaria, parece más patrimonial, pero también es un efecto personal, la presunción de paternidad y los efectos patrimoniales, que no son solo gananciales, evidentemente. Es todo lo que tiene que ver con el régimen patrimonial de la familia. Primero el convencional, libre disposición y la participación diferida en bienes gananciales. Veamos un poquito de la evolución de las convivencias de hecho, la evolución jurídica. En 1990 para atrás no había una mayor normativa en cuanto a regular las convivencias de hecho, había una necesidad imperiosa de hacerlo y se tenía que recurrir a las figuras de las sociedades de hecho. En España, por ejemplo, lo acaba de decir el colega Francisco Segura, se tenía que recurrir a la compensación del cónyuge más débil. Pero también en España, por ejemplo, se tenía que recurrir y se recurre. También se aplica la normativa o el principio del enriquecimiento injusto y también la pensión compensatoria. En España se sigue aplicando. En Costa Rica, dichosamente no, porque tenemos una normativa. Esas tres figuras se dan en España y en algunos otros países que no tienen regulada aún la convivencia de hecho, a pesar de que las constituciones protegen, se supone, a la familia como un todo. Viene luego la ley 7142 de 1990 y viene a proteger la posibilidad que se pueda afectar a patrimonio familiar un inmueble. Y entonces los convivientes en unión de hecho pueden afectar el inmueble. Igualmente se establece en el artículo 572 del Código Civil la posibilidad que los convivientes puedan heredar los bienes que se adquieren durante esa convivencia, estableciendo que son 3 años y demás. Vamos a hablar ahorita un poquito de esa parte. Posteriormente, en el año 95, ya viene una regulación más concreta del artículo 242 y siguientes del
Código de Familia, en donde se establece en aquel momento que eran 3 años entre un hombre y una mujer, que se podía reconocer al finalizar por cualquier causa, se tenía que hacer mediante un proceso abreviado del Código Procesal Civil anterior, y se reguló para lo que se llamaba en aquel momento la unión irregular, que era cuando uno de los dos convivientes no estaba en estado civil para poderse casar, tenía un impedimento para matrimonial, y también se requerían 4 años de convivencia. Eso vino a anularlo la Sala Constitucional, lo declaró inconstitucional. Luego el artículo 92, en donde se presume la paternidad del hombre en convivencia, para que pues, los hijos nacidos de la pareja que estaba en convivencia pues, se presumieran hijos del conviviente al igual que del esposo. Esas han sido algunas de las modificaciones o de la evolución de la normativa. Importante que, por ejemplo, en el derecho civil han habido una serie de inconsistencias y de interpretaciones en cuanto a lo que es la competencia. ¿Quién es el juez competente? ¿El civil o el de familia? Entonces me encontré este voto que quiero compartirlos con ustedes, que es el 00-624-2025 del 14 de marzo del 2025. Y aquí establece, me pareció bastante interesante, que en las convivencias de hecho usted tiene 2 posibilidades. El conviviente que se le muere el compañero tiene 2 posibilidades. 1, recurrir a la vía incidental, pero si recurre a la vía incidental en el proceso civil, va a poder reclamar únicamente herencia como un heredero legítimo, común y corriente sobre los bienes de la unión de hecho. ¿Está bien? Si ya quiere reclamar bienes como un esposo, los equivalentes a un matrimonio, gananciales y la compensación necesaria para saber si puede heredar igual que gananciales o bien si es menos heredar lo que corresponde, ya directamente como si fueran esposos, tiene que ir a un proceso resolutivo. Entonces yo creo que este voto me pareció bastante interesante, es pequeño y bastante claro. Seguimos con la evolución normativa. El 5 de mayo del 2025 se viene a reformar el artículo 245, se establecen 2 años y ya se quita que es entre un hombre y una mujer, esto por el tema de la opinión consultiva de la Corte Internacional de Derechos Humanos, y queda el artículo tal y como está hoy día, que es que la unión de hecho pública, notoria, única, estable, por más de 2 años, entre 2 personas que posean aptitud legal para contraer matrimonio, surtirá todos los efectos patrimoniales propios del matrimonio formalizado legalmente. Se quita aquí una frase que para lo que sigue de la exposición va a ser muy importante, porque recordarán que este artículo, y en especial el 242, decía cuando finalice por cualquier causa. Aquí se quita esa parte que es relevante porque en los demás artículos se dejó. Bien, ¿y por qué es importante? Porque para el reconocimiento de las uniones de hecho vienen los demás artículos. Por ejemplo, el 246 señala que, primero, para ir a un reconocimiento de la unión de hecho se debe ir a un proceso resolutivo, que es el artículo 222.2. Hay una caducidad de 2 años para poder realizarla, no se puede realizar antes. Pero observen lo que indica acá el artículo. Para los efectos indicados en el artículo anterior, cualquiera de los convivientes, o si se trata de un conviviente fallecido por medio de su sucesión, podrá solicitar el reconocimiento de esa unión. La acción caducará en 2 años a partir de la ruptura de la convivencia o muerte del causante conviviente. Aquí está indicando que es después de que termina la convivencia de hecho. Además indica,
Además, los convivientes, por mutuo consentimiento, podrán solicitar el reconocimiento de la unión finalizada y con el mismo plazo de caducidad. Evidentemente, para reconocer esa unión de hecho, tenemos que cumplir algunos requisitos, que son los propios del artículo 48 del Código de Familia, que es cuando vamos a hacer un divorcio. La escritura indicando que, cuando es por mutuo acuerdo, ¿verdad?, que con quién van a quedar los hijos, la custodia, si va a haber pensión alimentaria, la distribución de los bienes gananciales, etc. Y se pide un requisito que vino a crearse con el Código Procesal de Familia, que entró también en vigencia con el Código Procesal de Familia, que es que se piden 2 testigos, 2 personas que vengan a acreditar la unión. Entonces, cuando se hace el reconocimiento de la unión de hecho por mutuo consentimiento, se supone que finalizada, tiene que comparecer ante nuestra notaría 2 testigos. Importante para que lo tomemos en consideración. Algunos otros avances importantes que se han dado: el derecho de abstención en los procesos penales, avances importantes en nuestra legislación, sobre todo por intervención de la Sala Constitucional. Ahí les dejo el voto del año 1994, la seguridad social y viudez o para suministrar asistencia médica, también la Sala Constitucional en el año 2019, el ingreso a los clubes de membresía, en el año 2013 determinado por la Sala Constitucional, el derecho a la no violencia, lo determina la Ley de Protección contra la Violencia Doméstica del 1996, el reclamo de las prestaciones laborales en el 2003, y viene una situación importante en nuestra legislación, que son las capitulaciones matrimoniales. Porque la Sala Constitucional, en el voto del 9 de junio 2023, voto 13-920-2023, viene a determinar que las capitulaciones matrimoniales también se pueden realizar para las convivencias de hecho. Y esto se las trae porque ahorita es parte de mi ponencia sobre lo que vamos ahorita a hablar. Les recomiendo esta sentencia, que es la 01015 del 2023 del Juzgado Especializado en Pensiones Alimentarias, en donde hace un muy buen análisis histórico de lo que son las uniones de hecho y todo lo que es la evolución de las mismas. Centrémonos entonces en el tema más importante de esta noche en mi participación, que son los efectos patrimoniales de las uniones de hecho. El artículo 245 establece que las uniones de hecho, públicas, notorias, por más de 2 años, etcétera, surtirá todos los efectos patrimoniales propios del matrimonio formalizado legalmente. Y muchas veces creemos que es los bienes gananciales, pero no es así. Lo dijo don Mauricio Chacón en su muy buena intervención del pasado lunes y lo reiteró. Pero es clarísimo que cuando hablamos de los efectos patrimoniales del matrimonio formalizado legalmente, nos referimos al régimen patrimonial de la familia y tenemos que leer el capítulo 6º del artículo 37 y siguientes del Código de Familia. ¿Cuál es ese régimen patrimonial? Bueno, empieza por un régimen convencional de capitulaciones matrimoniales, cuyo artículo 37 le da la posibilidad a los futuros esposos y ahora a los convivientes de poder otorgar capitulaciones y ordenar, como ellos lo estimen oportuno, el futuro de su matrimonio, también de su convivencia. Pero esas capitulaciones, establece el artículo 37, pueden otorgarse antes de la celebración. Entonces, por lo menos para mí no ha sido tan nuevo que las capitulaciones las puedan otorgar los convivientes, porque antes de este voto de la Sala Constitucional se inscribían capitulaciones en convivencias de hecho. Iba a depender de la redacción del notario para inscribirlas, porque aquí indica que antes del matrimonio se pueden otorgar capitulaciones matrimoniales. Entonces, perfectamente se podían inscribir, y se inscribieron muchas y se hicieron valer capitulaciones matrimoniales. Claro,
la Sala Constitucional dichosamente vino a avalar un derecho que de por sí se podía ejercer. Repito, dependiendo cómo se redactaran las capitulaciones. Si usted dice, vamos a convivir unidos de hecho y no nos vamos a casar, pues por supuesto que le van a rechazar, le iban a rechazar en aquel momento las capitulaciones. Bueno, bien, se vino este voto del 2023 y dijo que las uniones de hecho sí se pueden inscribir, se pueden otorgar, y vino a ratificar eso. Pero vean qué interesante. Esto fue en junio del 2023 y resulta ser que el 17 de agosto del 2023 el Registro Nacional, a quienes le dijeron tienen que inscribir y aceptar las capitulaciones matrimoniales, viene e indican, ok, yo voy a aceptar las capitulaciones matrimoniales de las convivencias de hecho, pero emito esta directriz. Y, llámenlo como quieran, dicen que no inscriben las capitulaciones matrimoniales cuando haya una separación de bienes. Díganme ustedes, los notarios, cuando llega gente a hacer unas capitulaciones para una comunidad de bienes. Nunca, muy pocas veces. Y esas son las que inscriben. ¿Y por qué lo hacen? Porque el artículo 466 del Código Civil establece que las únicas capitulaciones que se inscriben, artículo 466, inciso 7, son las de comunidad de bienes. Incluso dice bienes, tiene un nombre, bueno, dice 466, inciso che, ¿ok? Bienes raíces, perdón el término. Dice, se inscribirán únicamente las capitulaciones de comunidad de bienes raíces. Y con vista en ese artículo, la Dirección de Registro Nacional viene y dice, no inscribo capitulaciones que no sean de comunidad de bienes. Y genera todo lo que estamos hablando, que doña Yolanda Mora hace un ratito también hizo notar. Esto viene a entrar en una contradicción tremenda con el artículo 37, que dice que para que sean válidas las capitulaciones, tienen que otorgarse en escritura pública y además de eso tienen que estar inscritas. A esto me voy a referir como parte de mi ponencia. Efectos patrimoniales de las uniones de hecho, como lo venimos tratando. Si está el régimen convencional, como les dije, y si luego de eso el artículo 40 del Código de Familia establece que si no hubiere capitulaciones matrimoniales, entramos al segundo escenario. Cada cónyuge queda dueño y dispone libremente de los bienes que tenía al contraer matrimonio, los que adquiera durante él por cualquier título y de los frutos de unos y de otros. Esta libre disposición que tanto se habla no es una libre disposición absoluta. Esto encuentra un límite cuando la pareja entra en conflicto. Tanto es así que el artículo 41 da la posibilidad de una liquidación anticipada de bienes gananciales. Ha regulado muchísimo la jurisprudencia y doy un voto ahí que es el 00616 del 2000, en donde reiteradamente se ha indicado que hay una libre disposición, pero en el momento que hay un conflicto, esa libre disposición termina. Y pasamos a el régimen de bienes gananciales. Este esquema lo hicimos para que quede lo más entendible posible y no solo venir a leer el artículo 41, que es un poquillo extenso. ¿Qué es el régimen de gananciales? Bueno, primero está el régimen convencional y por eso yo defiendo tanto nuestro sistema de patrimonial de la familia, porque en otras legislaciones pueden haber muchos artículos. Por ejemplo, en España hay muchos artículos que regulan la normativa. Es muy bonito ver en la legislación española hablar de lo que son las propter nupcias, por ejemplo, de lo que son las donaciones para el matrimonio, los protocolos familiares y demás, pero es muy complicado ver que no aterrizan en la normativa. Nosotros tenemos un código muy bueno. Veamos lo que es. Primero,
la parte convencional, que las partes pueden perfectamente convenir. Segundo, una libre disposición, y viene el régimen de gananciales. Ese régimen de gananciales es un régimen supletorio. A falta de acuerdo, entra el régimen patrimonial de gananciales. Es supletorio. ¿Cuándo se aplica? Bueno, se aplica en el momento de cuando haya una disolución y nulidad, en el momento de la separación o cuando se den las capitulaciones matrimoniales. ¿A qué puede participar? ¿Qué es lo que participan los cónyuges? Bueno, a la mitad del valor neto. Y evidentemente es un derecho de crédito. Los bienes quedan grabados de pleno derecho desde el momento en que son declarados gananciales. Y también se da la posibilidad de una liquidación anticipada de bienes gananciales. Les pregunto, ¿podremos hacer una liquidación anticipada de bienes gananciales de buena convivencia de hecho? Si la ley no nos permite reconocerla antes de que finalice. Qué complicado. Establece el artículo 41 que todos los bienes adquiridos durante el matrimonio son gananciales, lo que se llama la presunción de ganancialidad, porque hay excepciones. Únicamente el artículo 41 dice que no son gananciales los adquiridos a título gratuito o causa aleatoria, los adquiridos con valores propios destinados a ello en las capitulaciones matrimoniales, los adquiridos antes del matrimonio, los subrogados a bienes propios, es decir, tenía un bien que traía de antes del matrimonio, compré otro, como bien lo dijo don Federico en su exposición, sin que haya un valor diferente, los adquiridos durante la separación de hechos, siempre y cuando no se haya comprado con dinero que venía del producto de la unión y del esfuerzo en común. Y también se dice en el artículo 41, que es muy completo a mi criterio, que se puede renunciar a las ventajas de la distribución final. Y en esto vemos que llegan acuerdos de renuncias a la distribución final de gananciales muy mal elaborados. Lo primero que tiene que estar es una escritura pública, si no es en capitulaciones. Son las dos formas. El artículo establece que tiene que ser un acuerdo en escritura pública. Ese es el requisito fundamental. Luego, el Código Procesal de Familia viene a agregar algo más a este artículo, para hacerlo aún, creo yo, más completo. Por supuesto que hay que hacerle mejoras, pero aquí se completa aún más, que es el derecho de preferencia de pago. En muchas legislaciones, entre ellas la española, va más allá esa posibilidad. Establece ese artículo y el del derecho de preferencia que cuando hay una casa de habitación que sirve de domicilio o de habitación familiar y uno de los dos cónyuges tiene el cuidado de los hijos, tiene el derecho de preferencia de pago, es decir, aunque la casa esté a nombre de la señora, para ponerlo al revés, y el esposo tiene el cuidado de los hijos, él puede perfectamente pagarle a ella su derecho a gananciales, sea el 50% de su valor neto, y quedarse él con su casa. El artículo 247 regula lo que es la eficacia ex tunc de las uniones de hecho, que es que se aplica desde el momento en que inició esa convivencia de hecho, pero por supuesto hay que demostrar en el proceso actualmente resolutivo cuándo inició esa convivencia. Hay que probarlo con la prueba respectiva, no simple, y también por supuesto con los requisitos, ¿verdad? No es que eran novios y empezó desde esa fecha, sino desde el momento en que se cumplen todos los requisitos del artículo 245, establecer cuándo inició esa convivencia en los hechos de la demanda para poder aplicar este efecto retroactivo que establece la ley. De aquí en adelante, sobre todo me enfoco en lo que pretendo hacerles a ustedes analizar o reflexionar. Observen. En el artículo 248 del Código de Familia se establece que el derecho alimentario se puede reclamar
después de reconocida la unión. Observen acá, artículo 248. Después de reconocida la unión, los convivientes podrán solicitarse pensión alimenticia, dice el artículo. Cuando la convivencia termine por un acto unilateral o injustificado por uno de los convivientes, el otro podrá pedir para sí una pensión alimenticia a cargo del primero, siempre que carezca de medios propios para subsistir. La interpretación, bueno, luego viene una interpretación auténtica del artículo 245 del Código de Familia, que lo hace el 5 de mayo la Asamblea Legislativa. Obsérvese que el artículo 248 señala que es después. Sin embargo, viene la Asamblea Legislativa e interpreta el artículo 245 y da la posibilidad de pedir pensión alimentaria aun y cuando no haya terminado la convivencia de hecho y que el artículo 248 diga que tiene que estar terminada. ¿Por qué? Porque la Asamblea Legislativa, cuando interpreta el artículo 245, señala, se interpreta auténticamente el artículo 245 de la ley tal del Código de Familia en el sentido que, para los efectos de los procesos relativos a las obligaciones alimentarias entre personas convivientes, la constatación de la existencia de la unión de hecho debe realizarse directamente en el respectivo juzgado de pensiones alimentarias, sin necesidad de tramitar el proceso resolutivo. Aquí lo que está indicando es que podemos ir directamente al juzgado de pensiones alimentarias para pedir la pensión alimentaria. Reitero, aunque diga el artículo que es después de la terminación. ¿Okay? También en esa interpretación auténtica para los civilistas señala que en las sucesiones la constatación de la unión de hechos se debe hacer propiamente en el juzgado civil para efectos de la competencia. Entonces, no se tiene que recurrir a hacer primero el reconocimiento de la unión de hechos para pedir pensión alimentaria, pero los juzgados de pensiones vienen e interpretan y dicen, ok, perfecto, mientras que estén conviviendo pueden pedir la pensión alimentaria, pero si ya finalizó la unión de hecho, tienen que recurrir a un proceso resolutivo familiar y después de reconocida es que pueden pedir la pensión alimentaria. ¿Ok? Entonces me pregunto, qué complicado. Vamos a tener que esperar que la señora o el señor, para no discriminar, pase un tiempo súper complejo o termine, muriéndose de hambre para poder pedir pensión alimentaria, ¿verdad? Súper complicado. Al respecto, importante la sentencia del Juzgado Especializado de Pensiones Alimentarias del 2023, en donde creo que abre la luz con actual normativa para que eventualmente, siendo que este es el juzgado que va a hacer jurisprudencia, pueda pedirse pensión alimentaria aun y cuando la unión de hecho esté finalizada y no esté reconocida, que se pueda pedir pensión alimentaria. Tal vez se pueda abrir la puerta. En algún momento, en una de las conferencias a que yo asistí para escuchar, observé que se decía que ¿por qué no pedíamos una medida cautelar para solicitar pensión alimentaria cuando la unión de hecho no estaba reconocida? Que aun y cuando no estuviera finalizada, más bien, que cuando estuviera finalizada y no reconocida, ¿por qué no se pedía una pensión alimentaria con una medida cautelar? Entonces se intentó en aquel momento. Y observen lo que dijo el Tribunal de Familia, qué interesante. El presente es un proceso donde, entre otras pretensiones, debe resolverse sobre el reconocimiento de la unión entre X y Y, lo cual se encuentra en fase de reconocimiento, por lo que estimamos adecuado lo resuelto por primera instancia. ¿Quién denegó la aplicación de la medida cautelar atípica alimentaria? El artículo 245 del Código de Familia literalmente establece, este es el 246 actual, cuando la normativa estaba corrida. Después de reconocida la unión, los convivientes podrán solicitarse pensión alimentaria. Se interpreta de dicha normativa que es hasta la decisión de fondo que la persona juzgadora tendrá que analizar si ambas partes tendrán derecho a reclamarse alimentos o si solamente una de estas podrá hacerlo. Lo anterior no violenta los derechos fundamentales del recurrente, por el contrario, se está aplicando la normativa que corresponde en el caso en concreto. De ahí que nuestra
que es nuestra consideración que se encuentra apegada a derecho. Es decir, el mismo Tribunal de Familia denegó la posibilidad de pedir pensión alimentaria en una convivencia de unión de hecho finalizada. No se pudo. Entonces, esto para indicarles que es complicado si no se le brinda la posibilidad a las parejas de poder reconocer la convivencia de hecho antes de terminar la convivencia, por todo ese tipo de cosas. Obsérvese qué complicado es para una pareja de hecho poder reconocer su convivencia y poder ejercer sus derechos que se supone son protegidos por el artículo 51 y que dice el artículo 245 que surten todos los efectos patrimoniales igual que el matrimonio. Vean ustedes cómo se debe reconocer una unión de hecho conforme a la nueva normativa. El artículo 246. Para los efectos indicados en el artículo anterior, cualquiera de los convivientes, o si se trata del conviviente fallecido por medio de la sucesión, podrá solicitar el reconocimiento de esta unión. Pero dice, la acción caducará a los 2 años a partir de la ruptura. Aquí está indicando que es a partir de la ruptura. Y veamos cuando habla de mutuo consentimiento. Además, los convivientes por mutuo consentimiento podrán solicitar el reconocimiento de la unión de hecho una vez finalizada y por el mismo plazo de caducidad. Entonces, ya vimos que el Tribunal de Familia, en un voto, dijo que no se podía pedir pensión alimentaria si la unión de hecho no estaba reconocida y finalizada. Y veamos acá en donde 2 personas en convivencia de hecho le piden al juez de familia reconozcan nuestra unión de hecho. ¿Ok? Reconozcan nuestra unión de hecho. No nos hemos separado, no creemos en el matrimonio, pero queremos reconocer nuestra convivencia de hecho. ¿Por qué no? Resuelve el juzgado, proceso especial, homologación de reconocimiento de unión de hecho. Previo a homologar, dice, mediante escritura adicional deberán indicar la fecha exacta que finalizó la convivencia entre las partes. ¿Ok? Punto. Obligan a que la convivencia esté terminada. Y entonces me pregunto yo, ¿por qué si el artículo 248 dice que la pensión se puede reclamar hasta que esté finalizada, sí se puede pedir pensión? Ok, es porque se aplica la interpretación auténtica del 245, pero ¿por qué no se puede aplicar para que los convivientes puedan reconocer la unión de hecho? Si es el mismo caso. ¿Ok? ¿Y qué pasó entonces con el principio de autonomía de la voluntad? Y también por qué se les permite hacer capitulaciones matrimoniales y no se les permite reconocer la convivencia de hecho. Nos preguntamos entonces, ¿se le brinda una adecuada protección a las convivencias de hecho? ¿Se está protegiendo o se está aplicando bien lo que dice la Constitución política? Me pregunto entonces también, si una pareja por mutuo consentimiento puede reconocer la unión de hecho actualmente, lo veo complicado. Podrá interponerse un proceso contencioso para que una de las partes que está conviviendo con su esposo pueda ir a reconocer la unión de hecho antes que finalice y no tener que esperar a que se separen para ir a reconocer esa convivencia de hecho. Y entonces me puse a revisar este voto de la Sala Constitucional. Vean qué interesante. Resulta ser que cuando se reconoce la posibilidad que las parejas puedan otorgar capitulaciones matrimoniales, la Sala Constitucional, por voto de mayoría, dice que tienen todo el derecho de hacerlo. Pero, en un voto de minoría, la magistrada Ana Mari Garro Vargas viene y señala lo siguiente: la igualdad de trato que irradia el Código de Familia se puede demandar hasta que haya un reconocimiento de la unión de hecho.
en la que se verifique el cumplimiento de las condiciones o cualidades ya mencionadas. Si no hay un reconocimiento formal de la unión de hecho, no puede existir una asimilación o equiparación a un matrimonio formalizado legalmente, y que por lo tanto se descarta una discriminación o una desigualdad odiosa y contrario al derecho de la Constitución. Ok, pero viene lo más importante. Además, en la actual versión del artículo 245, tal reconocimiento no necesariamente debe hacerse al término de la relación. Esto es muy significativo, porque no hay obstáculo alguno para solicitar ese reconocimiento luego de contar con los requisitos legales con el fin de que el juez así lo declare. Entonces, si bien el artículo 246 establece que tiene que estar finalizada la unión para su reconocimiento, lo cierto es que el 245 y la interpretación que se hizo de ese artículo, se eliminó la parte que indica que es hasta que finalice. Y también la interpretación auténtica que hizo la Asamblea Legislativa da la posibilidad para que las parejas puedan reconocer por mutuo consentimiento, o bien una de ellas pueda ir a un proceso resolutivo a reconocer su convivencia. Ok, y entonces me di la tarea de preguntarle a varios juzgadores, colegas, amigos, que si en algún momento habían hecho o intentado o qué les parecía. Me decían, mire, es que no, tiene que haber finalizado la convivencia de hecho. Incluso profesores universitarios, tiene que haber finalizado la convivencia de hecho. Y si no, ¿para qué una pareja antes de que finalice la convivencia de hecho a reconocerla? Y entonces me pregunto yo, imagínense lo que es ir a decirle a su compañero sentimental, reconozcamos la unión de hecho después de que nos separamos. O sea, es muy poco probable, ¿verdad? Yo creo que es más fácil decirle que la reconozcamos después de que cumplimos los 2 años. Entonces, a la pregunta, ¿para qué? Yo digo que no hay mucho que explicar. No hay mucho que explicar, y tampoco los juzgadores deberían, o los jueces, decir, ¿para qué quieren reconocer la unión de hecho? Bueno, la queremos reconocer nada más y nada menos para que surtan todos los efectos patrimoniales propios del matrimonio legalizado formalmente, para proteger efectivamente ese tipo de familias, también para que se le brinden todos los derechos, para que no tengan que esperar a que las convivencias terminen y que duren mucho tiempo para que puedan hacer valer sus derechos, para que puedan pedir pensión alimentaria cuando finalicen, y sobre todo para que se les respete su derecho a la autonomía de la voluntad. Hay gente que no cree en el matrimonio, que no se quiere casar, pero quiere tener una convivencia de hecho, y en un buen momento pueden reconocer esa convivencia de hecho y evitar muchos problemas futuros. Como en las conclusiones puedo decir que efectivamente el artículo 51 de la Constitución Política reconoce el derecho de protección a las familias, no es solo a las uniones de hecho. También que las uniones de hecho que cumplen todos los requisitos tienen todos los efectos patrimoniales, que no son solo gananciales, sino que es el primer elemento, el primer paso es, o la primera posibilidad es el régimen convencional, en donde los dos se tienen que poner de acuerdo, y si no, pues ya vendrá la libre disposición, y si no, el régimen supletorio, bienes gananciales. También hay que señalar que ha habido un enorme avance en lo que son los reconocimientos sociales, personales y también patrimoniales de las convivencias de hecho, pero evidentemente no es suficiente. Y también, más importante aún, que si pasan 2 años, la unión ha sido estable, única, pública,
no hay impedimento para contraer matrimonio, perfectamente las uniones de hecho deben ser reconocidas. No se le puede seguir limitando a las partes que puedan reconocerlas para que puedan hacer valer sus derechos desde un primer momento. Consideramos que una adecuada interpretación de la normativa del artículo 245, del artículo 246, del artículo 248 pueden evitar mucha contención, mucho desgaste para las partes y sobre todo mucha injusticia. Esa es mi intervención. Les agradezco mucho la paciencia, les agradezco mucho la oportunidad. Que estén muy bien. Gracias. Muy bien, muchas gracias, don Douglas. Recordemos que las preguntas las van anotando para al final de la jornada de la noche las podamos